Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Bueno, estamos con Víctor Verón. Varón. Como el sexo. Varón. Varón. ¿Por qué decía Verón? No sé por qué decía. Por la brujita. Ah, está. La he sacado. Está haciendo un parecido ahí. Con Víctor Verón. Varón. Hijo descendiente de los dueños de la Paloma. Bueno, contanos cómo inicia la historia de tu familia en Comodoro Rivadavia. Como la historia se inicia, mis abuelos viene primero, mi abuelo Domingo viene a Comodoro a trabajar YPF. Sí. Catamarqueño, qué sé yo, trabaja en YPF. Él viene con dos niñas, mi tía Noni y mi mamá Poch. Viene con las dos niñas, trabaja, qué sé yo, y la madre de ellos, a su esposa, le agarra un cáncer y para curarla se van a Córdoba a curarle el cáncer. Él vende toda su casa, todo lo que tiene en Comodoro para curarla. La abuela muere, entonces él vuelve a Catamarca, a Londres, a ver a su familia y conoce ahí, la ve de antes, que la conoce a Fermina, que es mi abuela, Sí. o sea, abuela postiza. Mi abuela lo espera hasta los 46 años virgen, señorita Martel le decía, y se vienen los dos en los 50 con mi tía y mi mamá y esta abuela postiza. Casados se vienen. Sí. Y se vienen a Rivadavia y Malvinas a poner el supermercado con plata que tenía mi abuela de ponchos que vendió. Inclusive mi abuela me dijo, mijito, yo vendí toda una habitación entera de ponchos, pues su abuelo no tenía un peso. Todo lo que hay acá lo puse yo, me dijo ella, la plata era mía. Se viene, ponen 2, 3 chapas hondalís y ahí largan la Paloma. Y a la vez mi abuelo empieza con los hornos de ladrillos. Entonces mi abuela, él en el negocio y el abuelo con horno de ladrillos, que era tráfico de trata de blanca, pero con peones de Chile, que traía de Chiloé, Chonchi y demás regiones de Chile del sur. El abuelo los traía en camionetas con lonas tapados a todos los chilenos. Sí. Cruzaban la frontera caminando la gente porque no tenían nada. Y el único que era su salvación, Don Robledo, que lo iba a traer acá a la Argentina a conseguir trabajo bueno, honrado, digno y de buena calidad. Entonces los trae el abuelo, toda esa gente, y ahí ponele, había uno que era Cambucho, Chuflín, todos eran los nombres de los empleados, porque eran como familia nuestra, esta gente. ¿Esos cambuchos que decís son como apodos o era el apellido de ellos? No, apodos. Apodos que le ponían, sí. El Cambucho, estaba el otro Chuflín, Cárcamo, el Cárcamo sí, que era un vecino acá de los Ajenjos. Cárcamo, bueno, como el negocio. El mismo, viste que había un negocio que se llamaba Cárcamo igual, no sé si te acordás. Cárcamo. Que estaba ahí arriba casi por la floresta ya. Que bueno, toda esa gente traída por el abuelo. Sí. En el horno de ladrillos, que era atrás de Carrefour en el barrio Cerro Solo. Ahí estaba instalado el horno de ladrillo. El horno de ladrillos, y ahí vivía la gente chilena. Entonces el abuelo ya tenía combinación con chilenos. En el barrio estaba solo la Paloma y el lugar más cercano que había era la rural. Sí. De ahí el Comodoro llegaba hasta la calle Alem, nada más. Era la ciudad de Comodoro Rivadavia, urbanamente hasta la calle Hasta Alem. la calle Alem. Y entonces tu papá, tu abuelo, instala la Paloma casi a las afueras de A las Comodoro. afueras. Porque él veía que en el cerro iban poniendo casitas. ¿Quiénes iban poniendo casitas? Los chilenos. Los chilenos. Acostumbrados a Chile a poner en el cerro. Entonces los chilenos empezaron a muchar en el cerro y no tenían gas, no tenían luz, no tenían agua. Entonces le decían, Don Robledo, ¿usted por qué no nos da una mano? Que al tener negocio él tenía una chatita. Entonces le decía, usted que es más acá que ha hablado, qué sé yo, entonces lo mandaban al abuelo para que intervenga la municipalidad y los chilenos indocumentados, porque no le daban tierra, porque no le daban los servicios, porque eran chilenos. Entonces mi abuelo daba la cara por esa gente. Daba la cara y daba el vino y la comida. Se juntaban todos a comer, a tomar, a emborracharse, a pasarla bien. Mi abuelo tocaba el acordeón y los chilenos metas cueca, entonces le decían a mi abuelo que los chilenos lo iban a matar.
Y mi abuelo siempre dijo, y hasta el último día, los chilenos son mis amigos y a mí el chileno no me va a hacer nada, porque yo soy catamarqueño y ellos saben a quién quiero yo y yo les respeto su tierra y ellos respetan la mía. Ya en esos años, él hablándome del racismo y de la pelea con Chile, que eran igual que nosotros, que eran hermanos, que no había que pelearse con los chilenos. Porque Comodoro fue hecho por chilenos, le gusta a quien le guste. Acá sí nosotros tenemos, mi abuelo español, vinieron los portugueses, vinieron del que se te ocurra, de los galenzos, de donde tú quieras. Pero acá Comodoro lo hicieron los chilenos. Las zanjas las hicieron los chilenos, los ladrillos los hicieron los chilenos. La pala la agarraba el chileno. Nadie más. Lo demás fue acompañó, nada más. Sí. Tu abuelo en esta calidad de intermediario entre los chilenos que se iban instalando en el barrio y la municipalidad, él lo hacía en su calidad de tener más habilidad como comerciante, de tener habilidad como empresario, o porque tenía estudios. ¿Qué lo hacía? No, a él le gustaba, él era bonachón. A él le gustaba ser visto, bien visto. A él le gustaba ser el centro de atención. A él le gustaba eso. Entonces él por esos medios, él conseguía que la gente estuviese a su lado. Él le gustaba tener amistades. Él le gustaba los asados, le gustaba la cordialidad y él decía que eso venía igual. Obviamente el negocio se acrecentaba con eso. Pero bueno, no era solo una herramienta para atraer clientes. Esta instalación del negocio de la paloma, del horno de ladrillos en el barrio Cerro Solo, o lo que hoy se llama barrio Cerro Solo, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 50, de los años 60. Esa más o menos fue la década. Esa fue la década, sí. 70 también, 50, 60 y 70. Ya después no, pues se urbanizó ahí la zona del Carrefour. Pero bueno, hasta de los 70, pues yo nací en el 64 y yo tenía 5 años y hasta los 80 duró eso. Bastante duró. Los ladrillos de la Paloma, los ladrillos de ahora donde estamos acá, fueron del horno del abuelo. La comisaría segunda se hizo con los ladrillos del abuelo. Parte del colegio 26. La iglesia de Caleta entera, bastante, digamos, colaboró el abuelo con la Virgen del Valle, fueron los ladrillos del abuelo. Sí, la conozco. Yo he sido monaguillo en esa iglesia. Los ladrillos esos eran del abuelo. Excelente. Bueno, contanos un poco de quién era tu mamá y quién era tu papá. Bueno, mi mamá, hija de don Robledo, y a los 10 años ya empieza a trabajar en el negocio, en la Paloma. Hasta los 25 que se casa y se vino con mi padre acá a Calle Ajenjos a poner su negocio que era La Palomita. Pero luego regresa a La Paloma Grande, cuando ya mueren mis abuelos ya se hace cargo ella del negocio. Mi mamá. Y a Raquel Robledo de Bar. Esa es mi madre. Y mi tía gorda, la noni Leonor Robledo, la dueña del bar, que era el Pichón. Que estaba todo pegado, todo en el mismo edificio, dividido nada más por una pared. Claro, que se abría la puerta, pasaba de un lado a otro. Y los festejos más grandes del barrio eran el 18 de septiembre, se festejaba con todo, se ponía la bandera chilena, se preparaba ¿cómo es el pisco? ¿Cómo es la fruta esa que no es clericó, el chileno le dice otra, ¿cómo le dice el chileno? Pisco, ¿no? No, la ponchera. Ponchera, manzana con vino. Como las hacían en Navidad, Una ponchera. Y empanadas picantes de la abuela y galde. Y la particularidad que tenía el bar era que era solo hombres. Ingresaban solo hombres. Por costumbre, eran hombres. Y siempre atendido por mujeres, o mi abuela y mi tía. Y jamás, de los jamases, nunca tuvieron un sobrepaso de nadie, de ningún hombre. Nunca. Y que bueno, al ser solo hombres, ¿qué hacían con las cuecas? Se necesitaba una mujer. Entonces mi madre no se le ocurría mejor idea que traer sus vestidos y dárselo a los hombres. Entonces se vestían los hombres con pollera, bailaban la cueca chilena. Y representaban mujeres y ahí, excelente. Y la gente afuera mirándolo. El espectáculo que había de la Paloma. De la Paloma. Y era el 18 de septiembre, la fiesta grande del barrio. Y bueno, después las misas igual hacía el padre Corti, afuera porque era amigo de mi abuelo, los dos eran bravos. Me decía que tu abuelo quería resaltar dentro de la comunidad,
imagino que por la historia del padre Corti también. Eran íntimos amigos los dos. Ujú, Porque andaban en chanchurro los dos también. ujú, Entonces, pero el padre Corti no tenía dónde dar misa. Entonces mi abuelo dice, a mí la gente me conoce, Sí. vení a mi negocio, no vas a tener problema con los chilenos. Vení tranquilo. El padre Corti italiano, sí. mi abuelo dice, vení tranquilo que acá no vas a tener problema. En las bordalesas de vino, arriba se ponía el padre Corti a dar sus misas. En el mismo lugar donde estaba el bar. Ahí mismo. Ujú, Y nunca tuvo ningún problema. Y luego los colectivos llegaban hasta ahí, entonces dejaban la correspondencia igual en el negocio. Para todos los chilenos del bar le traían las cartas, todo dejaban ahí. ujú. Era, Era el centro de la vida pública de Claro. los primeros recintos chilenos que se instalaban ahí. ahí. Ujú, Las casillas postales, no sé cómo le decían, estaban ahí. ujú, Entonces ahí iban y sacaban sus cartas de sus familiares. Y después, las señoras que iban a dar a luz, más de una llevó a mi abuelo al hospital. ujú. Iban a las 3, 4 de la mañana, yo no sé si eran hijos de mi abuelo o no, pero a las 3, 4 de la mañana, por favor, don Robledo, nos puede llevar al hospital, sí, mi hijita, súbase que yo la llevo. Al hospital. O sea que varios del barrio agradecidos. Tal es así que el día que muere mi abuelo, lo velamos en La Paloma, Sí. adentro de La Paloma. Sí. Como también se estilaba en esos tiempos, o sea, hacer velorios dentro de los domicilios, ¿no? Que igual ya eran los últimos, porque Sí, él, sí, él sí. falleció en los 85, Sí, sí. Ya como que no se estilaba. Sí. Pero bueno, el La velorio decisión fue tomarla así, a menos de que ya no se estilaba. igual se hizo. En el bar Creo que era para la importancia del personaje para la comunidad, ¿no? fue así, entonces se cerró el bar, se tapó con sábanas blancas y el cajón del abuelo, el ataúd, fue en el medio del bar. Ujú, Y el barrio entero bajó por Balbina a despedir al abuelo, Ujú. caminando. ujú. Yo creo que no he visto otra vez no vi el fúnebre al abuelo. Así. Todo el barrio, aparte. Bueno, contanos un poco de tu historia, cuándo naciste. Bueno, yo nací en el 74, nací acá en Comodoro, Ujú, y ya en los 74 nací, ya con 6, 7 años estaba en La Paloma igual, Sí, atendiendo con mi abuelo, sí. atendiendo el bar y el negocio toda la vida, comerciante con mis padres. Y bueno, me crié acá en Comodoro y dediqué mi vida al baile. Y gracias a Dios estoy bailando en el centro asturiano, Ujú, voy a conocer España, donde eran mis raíces, por parte de mis otros abuelos. Sí. Pero bueno, y quedé acá en el barrio, viviendo en el barrio Las Flores, Ujú. a la vuelta de donde era La Paloma. Y bueno, y acá igual todos los vecinos, y la gente se pregunta por qué me conocen tanto. Por eso. ¿Dónde voy? ¿Dónde vaya? Conozco a alguien de La Paloma. Sí. Hoy fui, por ejemplo, nada que ver, voy a la pileta a nadar y salgo del vestuario, hola vecino, ¿Cómo estás? un vecino de La Paloma, ¿cómo está? Y voy así en todos lados. Acá el amigo igual me lo encontré en el aeropuerto igual, de La Paloma. O sea, donde vaya voy a encontrar a alguien. Ujú, O sea, que no me puedo... Sí. Bueno, para esta investigación te pedí que por favor si nos pudieras ordenar un poco las fotos, buscarlas, y estuvimos viendo fuera en el off esto de las fotos de tus abuelos. ¿Nos podés mostrar así, hacemos un zoom con la cámara? Vale. Y contarnos un poco de la historia esa de tus abuelos, cómo se conocieron. Vale, acá está Domingo Robledo y Fermina Robledo. Ujú. Están en un cerro de Catamarca, sacándose, que seguramente debe ser la cédula, algo así entre Catamarca y ellos, mi abuela de Londres, Sí. mi abuelo de Tinogasta. Ujú, Y él fue el amor de la vida de mi abuela. Sí. Ella virgen hasta los 46 años, le decían Niña Martel, porque era realmente virgen. Y tienen un hijo varón, que bueno, que fue el único hijo del matrimonio. Ujú, Pero mi mamá y mi tía fueron más que hijas de ella, Ujú. hasta el día de su muerte acompañadas por las dos, por mi tía gorda y por mi mamá. Ujú. Que ella decía que no lo podía creer, que no siendo hijas de ella, el cariño y el amor que recibió. Y yo inclusive no era nieto de ella, y yo dormía con mi abuela y ella fue mi abuela del alma. Acá tenemos la paloma, La paloma. Ujú. acá está en pleno funcionamiento, Sí. Esta foto es una de las últimas que tenés, las más actuales, ¿no? las más actuales. Debe ser del 2010. Más 2010, Ujú. ponte tú, porque si estamos en el 25, hace 10 Sí. años cerró. Sí, sí. Más o menos. Paloma.
A ver, bueno, y acá era lo que yo hablaba, una fiesta en el barrio, que se hacían ahí atrás tenía un salón grande, entonces le gustaban las guitarreadas y con amigos y le gustaba mucho el vino a la abuela. Podemos presumir que muchas de esas personas son chilenas, entonces ahí... 99,9%, doy fe. Bueno, sí. No, ahí yo no tengo tu tía de que no, yo chileno, es más, igual mi mejor amiga, todo, que es del Hotel Victoria, Sí. es chilena. O sea, padre, hijo, hija de padre y madre chilena, y bueno. O sea, yo quiero más a Chile que no ella que Chile. Que es chilena, sí. Ella cueca y dice, ay no, a mí no me gusta la cueca. No me gusta. No nos dijiste quiénes estaban participando de la foto. Pues, la foto está mi papá, Sí. mi mamá, fallecida, Doña Pocha. Doña Pocha, Sí. esta era la mamá Marchet del barrio, Sí. y esta era mi abuela Farmita, Sí. la fundadora. Dentro del mercado de la Paloma. Que atrás en los depósitos, ahí estaban todos. Siempre estábamos ahí. Y bueno, acá no sé si se va a ver esta, era muy chiquita. Sí, se ve perfecto. Ahí estoy yo abrazando a mi abuelo, Sí. un hermano mío Sí. y mi abuelo aquí. Estaba más pequeño. Ujú. Ya estaba viejito el Ya está abuelo. viejito, sí. Pero el abuelo, él nos llevaba a ver sus amantes. Él tenía sus amantes acá en el barrio. Sí. Sus amantes eran la Tetas Caídas y la Tamariscos. Eran las amantes fieles. Sí. Y mi abuela sabía que esas dos eran las amantes, digamos, las firmes. Tenía otras, pero las Tetas Caídas y la Tamariscos eran las oficiales. Sí. Te podés imaginar, porque eran las Tetas Caídas y cuál era la Tamariscos. Sí. Así era su cabellera. Yo la conocí, Tetas Caídas no me acuerdo. Pero bueno, nosotros acompañábamos a mi abuelo al horno de ladrillos, él se citaba con sus amantes Sí. y nosotros lo acompañamos. Y él iba ciego manejando, entonces nos decíamos, abuelito agarra para adentro, abuelito agarra más afuera. Y él manejaba. En los 70 y algo, Sí. que cuando estaba el horno de ladrillos, Sí. Ese horno de ladrillos, ¿qué año funcionó? hasta los 80. Hasta los 80. Él ya pierde la vista, entonces ya no cierra el horno y ya se queda la paloma nomás. Pero ya en los últimos años. O sea, él, más que nada, siempre el negocio y todo fue afuera. Sí. La que era del negocio era la abuela, mi abuela. Después, Era la que trajo los capitales. Fue la abuela. Sí, sí. Tenía previamente ya en Catamarca este negocio de los ponchos, entonces sabía cómo comerciarlo, ¿no? ya Entonces, tenía la movida. Luego, se va mi abuela y entra mi tía con el marido a Borreca, que él era un empleado de aerolínea. Y venía de Buenos Aires con otra visión de negocio. Entonces, ¿qué trajo? La carnicería. Él de Buenos Aires sabía bien cortes de carne, de vaca, chorizos caseros, y la paloma resurgió nuevamente. Y había colas de gente para comprar la carne que traía mi tío a Borreca de Buenos Aires. Muere mi tío a Borreca y mi tía ahí se hace cargo del bar y ingresa mi mamá con mi papá a trabajar en la paloma, que fueron los 90. Y de ahí empieza mi mamá y mi papá a cargo del negocio. Y la tía gorda, Leonor, en el bar. ¿Cómo era tu vida ahí en el barrio Las Flores? ¿Cómo era mi vida? Sí, Yo atendía el negocio sí. y le ayudaba a mi tía con los borrachos, qué sé yo, porque había que tener el vino, había que pasar el trapo de piso, había que limpiar los baños, y mi tía era gorda y grande, entonces no podía, entonces yo la ayudaba. Desde chico trabajando ahí. Todo el tiempo. Y siempre mi abuelo, respetá al chileno borracho que gracias a él comés. Si no estuviera borracho no comés nada, da gracias a ese borracho. Nunca lo trates mal, nunca lo discrimines, nunca lo veas a menos, porque ese señor está alcoholizado, no sabe, y el alcohol se lo vendo yo. Ese es mi abuelo. ¿Colegio donde fuiste? 26, que fui con tu madre. Ay, pero es con una vieja llora. Claro, colegio 26, Sí. y bueno, con la maestra Paquita, que hay más de uno de tu madre, si le digo a la señorita Paquita, Se va a acordar. más mala que... ¿Estás bien o te agarra calor? No, tipo Brasil. Bien. La maestra Paquita en la Sí. 26, Sí. y bueno, igual, yo era el hijo de la paloma y... Eras todo- conocido ya. Muy conocido ya de pequeño, y me querían todos.
Yo de pequeño bailé, entonces yo armaba los actos en los colegios y bailaba y ya de pequeño. Y bueno, después cuidé a mi abuela, que murió con 97 años, la dueña original. Sí. Murió adentro de la Paloma, la despedí, digo, abuela, que tengas buen viaje, y murió ahí. Y mi abuelo murió ahí igual. También, sí. Los dos murieron en la misma cama, en la misma habitación. ¿Tu abuela tuvo la oportunidad de ser velada como pasó con tu abuelo, no? Ahí adentro, ¿no? Ya ella fue sí o sí a la cooperativa en el centro. Sí. Pero, o sea, hoy puedo decir, después de tantos años que yo no tenía la relación, que los dos fallecieron en la misma cama, en la misma habitación. Con diferencia de 15, 20 años, Sí. pero los dos murieron dentro de la Paloma. Bueno, contanos un poco, ya no venía adelantando, pero ¿quiénes eran tus vecinos? Mis vecinos, bueno, ahí teníamos Cárcamo al lado, Coquiña, le decíamos. Después estaba la gorda, la que tenía la carnicería, la Millar, la gorda, Olga, la gorda Olga. Después estaba la rubia, que era Villafaena, pobrecita, que se tiró y se estrelló en el asfalto, era una vecina alcohólica que tenía. Chilena Villafaena. Sí. Después teníamos la tienda Brasil. ¡Ah, mi niño, trae café, mi niño para Peichi, mi niño! La vecina borracha, re loca, la brasileña que nunca salió a la puerta. Después teníamos el pasaje de atrás, teníamos a la Tana. Igual ella... Pasaje Los Patos. Pasaje Los Patos. Esas señoras, vinieron de afuera, esta de Peichi, la tienda Brasil, y la Tana vinieron y murieron en sus lugares trabajando. Las dos viejas. Dieron su vida por el barrio, porque vos el negocio donde iba a comprar un kiosco era la Tana. Y sí o sí ibas a ir a la Tana y tenía el mapa, a la mañana a las 7 cuando iba al colegio, la Tana estaba abierta. Después estaba enfrente el Estentor, en la esquina, que igual una señora que todavía está viva y divina. Después el boliviano enfrente, que están las hijas. Después al enfrente, igual al lado de Tienda Brasil, estaban los Pardos, primos míos. Sí. Que vendieron todos, pero eran los Pardos. Después más abajo estaba el asesino, que está vivo todavía, cuidado con el vecino. Estuvo preso unos cuantos años, no me acuerdo. Uno fue el novio de mi tía, de esos vecinos. Sí. Raro, fue un novio de mi tía, la gorda. Mira vos. Que una de las hijas es como bioquímica. Que los hermanos borrachos no la dejaban estudiar, y ella estudiaba con una vela. Y ella cuidaba a su abuelita y después se recibió de bioquímica. Ay, Mercedes, no. La mamá es la Quinina, pero ella no me acuerdo el nombre. Bueno, abajo la Margarita, pero bueno, la historia de esta chica era muy loable así porque estudió con sus hermanos alcohólicos y ella hizo la carrera de bioquímica con una vela enfrente de la Paloma. Y ella iba por ahí enfrente y decía, vecino, tiene algo que estudiar. Sí, mamita, vení. Y mi tía la cobijaba, todo cuando se ponía muy pesado. Sí. Entonces ella corría para la Paloma. Y acá en mi casa igual, varios. Y siempre la abuela y mi mamá fueron de criar gente de afuera. Sí. O criar chilenos o criar catamarqueños. Que se estilaba en la casa, había alguien que ayudaba. Sí. Pero ese alguien después ya quedaba en la casa para siempre. Entonces, por eso igual por ahí fueron muy recordados porque criaron a chicos bien. O sea, sacaron gente que hoy fue empresaria, que tuvieron hijos y se casaron, y que le decían tío, que le decían mamá. Inclusive mi mamá y mi tía, que no eran hijas de mi abuela, fueron criadas por hijas propias. Claro, sí, sí. Por eso el amor que se tenía mutuamente, ¿no? Con mi papá. ¿Qué recordás recordarnos cómo era tu casa? ¿Cómo era vivir dentro de ese negocio de la Paloma, no? Bueno, a las 9 de la mañana nos levantábamos a tomar el desayuno. Sí. Con la abuela, mi papá, mi mamá, la tía gorda, yo y mi primo. Desayunar. 9:30 se levantaban las persianas del bar y del negocio. Empezaba a ayudar a la gente y atender la carnicería, atender el bar. A las 11 ya le llevamos la carne a la abuela, ya la abuela cocinaba. 1:30 se cerraba, se abría a las 5 y se cerraba a las 10. Domingo a la tarde no se trabajaba, pero todos los días igual. Navidad y Año Nuevo a las 11, 12 de la noche seguíamos trabajando. Y venían los golpeados, vecinos, nos venden una cerveza, vecino.
y estábamos toda la noche vendiendo alcohol o lo que fuera. Sí. Así era un día de La Paloma. Bueno, ya me contaste de cómo estaba compuesta tu familia. Siempre estuviste trabajando relacionado al trabajo de comerciante, atendiendo ese negocio. Esta investigación está muy vinculada a los años 70, donde vos nos decías que naciste en el 74. Si recordás un poco cómo era el año 70, a final del año 70, en esa niñez. En esa niñez yo vivía acá en el barrio Las Flores, que es a una cuadra de La Paloma. Sí. Entonces se hacían redadas, se hacían apagones, Sí. se apagaba todo y mi papá era acá jefe de cuadra. Tu papá era jefe de cuadra. Entonces tenía que salir casa por casa que por favor apaguen la luz. O sea, el jefe de cuadra era el encargado de ver que todos los vecinos estén cumpliendo una orden que era mantener la luz Apagar la apagada. luz. Sí. Porque había un bombardeo de los chilenos. Ujú. Había problema con Chile. Sí. Era la guerra con Chile. Ujú. ¿Y qué pasaba? La gente de acá, que era chilena. Sí. Entonces, ¿qué hacían? En la esquina se paraba el Unimog y entraban casa por casa y donde había un chileno, lo subían al Unimog y lo llevaban a la frontera. Ujú. Eso hicieron en Argentina en esos años. Ujú. Y lo vi yo porque entraban los soldados a ver en la casa, abajo de la cama, si no había algún chileno. Ujú. Y el que encontraban se lo llevaban. Sí. ¿Recordás alguna condición que tenía que tener para llevárselo o para no llevárselo? Documentos. Los documentos era esencial, ¿no? No tenías documentos, se cargaban y te llevaban. Ujú. Ujú. Ese era no había de otra. Ujú. ¿Y cómo vivió? Recordamos que tu abuelo era como jefe de cuadra, decías vos, era un personaje importante para la comunidad chilena que vivía en ese barrio. ¿Cómo vivió esa tensión entre los perseguidos que estaban en ese tiempo y nada, seguir manteniendo ese rol importante dentro del barrio, ¿no? Claro, él más que nada, ya te digo, él lo que hacía era reuniones de familia y bueno, los cobijaba, los escondía. Ayudaba a esconder. Escondía chilenos, digamos. Ujú. Ese era su... Y siempre, ya te digo, había alguien en mi casa que era chileno, igual. Siempre, toda la vida. Ujú. Y después, cuando agarra mi mamá el negocio, la venta mayor que era venta de productos chilenos, Sí. que era tráfico igual, nunca fue legal. Ujú. ¿Qué tipo de productos? Vendíamos luche, cochayuyo, cholga, mantequilla, ñaco, trigo mote, pisco, toda esa pebre. Pero bueno, era todo tráfico, Era todo tráfico. todo tráfico. Pero muy consumido, muy requerido. Todo el tiempo. Hubo buena venta, hubo buen negocio, ¿no? De todos lados de Comodoro vendía yo productos chilenos. Ujú. O sea, yo resistí el negocio gracias a eso, Sí. a productos chilenos. Ujú. Hasta chiche vendido, vendíamos sierras chilenas, Ujú. el pescado, Sí. chancaca, o sea, cosas, el té orja, cosas que no conseguía yo vendía. Buenos consejos. Yo hacía. En esta investigación que se está haciendo, hay como un mito que todavía no se logra descubrir, que dicen que al costado de La Paloma se pintó en esos años, entre el intento de guerra entre Chile y Argentina, un cartel, un pasacalle al costado del negocio que decía haga patria, mató un chileno. ¿Esto lo podés aseverar? ¿Lo dejás como un mito? No, puede seguir como un mito, Ujú. pero que lo escuché sí. Escucha. Haga patria, mata un chileno. Sí. Entonces, mi abuelo estaba del otro lado, él vivía del chileno. Sí. Yo viví, gracias a Dios y la Virgen, toda la vida de los chilenos. Sí. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Querer más a los chilenos y poner hasta la bandera de Chile. Ujú. Y eso nos ayudó y nosotros vivimos gracias a eso. Pero sí sabíamos que el chileno no era querido, era menospreciado por el tipo de trabajo que hacía. Ujú. Pero bueno, hoy en día nada que ver, pero bueno, en ese momento era así. Sí, sí. Era cruel, pero era así. Ujú. O era chileno y no servía, y era de cuarta y era menospreciado porque era chileno. Ujú. El que diga lo contrario, bueno, cada uno tendrá su opinión o su punto de vista. Ujú. Pero la gente le decía, Don Robledo, a ustedes los chilenos lo van a matar. Y él siempre dijo, hasta el último día, que no, que eran sus amigos, los chilenos. ¿Y qué gente te decía eso? Los Obviamente mismos- no los chilenos, pero ¿qué? los catamarqueños. Ujú.
porque él, así como adoraba a los chilenos, él adoraba a su Virgen del Valle y a Vallecé, y él era el que hizo la iglesia de Vallecé, él puso los ladrillos para la iglesia, él ya ciego hizo la peregrinación con la Virgen apuesta, o sea, él era de la Virgen. Entonces esa gente le decía que los chilenos le iban a matar. Después venían parientes de Caleta, parientes de Catamarca que venían al negocio, que ahora se sorprendían como si nosotros éramos catamarqueños, no éramos chilenos. ¿Por qué era tanto amor por Chile? Igual se fue dando, fue un encuentro mutuo. No fue buscado, fue dado. Pero mi abuelo siempre hizo que se respetara al chileno. Él siempre hizo eso. Amé y fui amado. Bueno, ¿recordás algo de cómo describirías a Comodoro Rivadavia en esos años, final de los años 70? Que estaba todavía los militares. Sí. Entonces en el colegio estaba la guerra de Malvinas, yo iba a tercer grado, Sí. y tocaba el recreo, te tenías que ir a esconder abajo del pupitre o en el sótano del colegio 26 te hacían esconder. Y se vivió un año bravo, el 82 fue bravo. Igual, no se hacían fiestas, no se hacían nada. Quedó suspendido. Todo. Y era la rural, se trabajaba ahí con todos los soldados, todo, entonces era complicado. Pero bueno, nosotros el negocio siempre resistió a todo eso, esos avatares, no tuvimos problema. Si tenés alguna dificultad que tuvimos que afrontar en esos años, final de los años 70, aparte de esto de que recordabas del conflicto de Malvinas, ¿no? Ajá. ¿Alguna dificultad económica, alguna dificultad familiar? No, ¿Ninguna dificultad? gracias a Dios, no, siempre bien. O sea, siempre el negocio trabajó muy bien. Tuvo 70 años abierto y los 70 años facturó. Sí. Una esquina privilegiada. Privilegiada. Bueno, nos recordaba que tu vecino casi todos eran comerciantes. Todos, Sí. la mayoría. Era habitual, volviendo a esto al tema de las redadas que se hacían, era habitual que la policía en esos años pidiera documentación, Todo el tiempo. se acercara a las casas. Todo el tiempo. El estilo, se estilaba un unimoc en la esquina, Sí. y era casa por casa. Se pateaba la puerta y se entraba, sino, Sí. y te revisaban todo completo, no faltaba nada. Bueno, como no sos descendiente de inmigrantes chilenos, esta pregunta era por si había problemas con la documentación. Vos dijiste que para los migrantes chilenos sí era muy difícil este problema de no tener documentos porque era Te llevaban. directamente Te llevaban algo a para Chile. llevar, sí. ¿Recordás algo de ese conflicto entre Chile y Argentina? Si lo escuchaste en alguna noticia, si bien eras chico, si pasaba algo en el colegio, si se comentaba Claro, en algo. el colegio, sí, el chileno, o sea, se veía. Vos tenías un compañero chileno y era mal visto. Era mal compañero, sí. ¿Qué cosas pasaban? Era mal visto, o sea, era menospreciado. Al Mancilla, chileno, o sea, el chileno, Lo sacaban por apellido. claro. Y se discriminaba. Se discriminaba, o sea, discriminaban al gordo, discriminaban al bullying, pero bueno, dentro del bullying ese, el ser chileno formaba parte. Como si fueses gordo, era ser chileno. No era bien visto. No era como si fuese nieto de europeo, no era lo mismo que ser nieto de chileno. Claro. O hijo ni hablar. ¿Recordás qué fuerza de seguridad actuaba en ese tiempo? Vos decías que instalaban un Unimoc en la Y esquina. militar. Eran los militares directamente. Sí, todo militar era. No de la policía, nada. Nada. No, era todo militar. Eh, O sea, era la fuerza, era militar. sí. Se decretaba estado de sitio. Sí. No volaba una mosca. Comunicado número 1. Arrate. Sí. Fue tanto como para la guerra de Chile como para la guerra Para las de Malvinas. Sí. Esto que decías de tu abuelo siendo jefe de cuadra y
haciendo que los vecinos apaguen la luz determinada. Mi papá. Tu papá, perdón. Mi papá. ¿Qué significaba para el barrio eso que apagaban las luces? ¿Para qué se hacía eso? Para que no bombardearan Comodoro. Una especie de simulacro. Claro. Ujú. No, porque decían que iban a haber ataques de noche. Entonces lo que hacían era apagar todas las luces. O sea, había apagón. Ujú. Apagón de todo. O sea, luz, radio, todo. Tenía todo oscurito, calladito. Pero como en toda época igual, cuanto más pobres y cuanto más guerra, mejor es el negocio. Es lo que nadie asocia generalmente. La guerra, la destrucción, pero hay un negocio hecho atrás de la guerra igual. Algunos siempre ganan. Siempre gana. ¿Conoces directamente algún vecino que fue afectado por este intento de guerra en Chile y Argentina? No. yo ¿Alguna anécdota que digas, a mi vecino se lo llevaron por ser chileno? No. No, pues todos ya estaban con documentos, lo que yo conocía, no. Sí. Pero sabía que sí llevaban otros, pero yo tendría 6, 7 años, Claro, yo no tenía bastante bien. chico. Claro, ahí no. Bueno, ¿cómo describirías a la sociedad comodorense de esos años? Me decías, o sea, como una sociedad receptora de estos migrantes chilenos, ¿cómo lo describís? Nos fuimos formando de a poco y con muy poca cultura. Muy poca cultura. O sea, la cultura acá más que nada siempre fue el trabajo, no de cultura en general. O sea, siempre se vio que alguien que tuviese trabajo era culto, o sea, no era sinónimo que esa persona era buena porque tuviese trabajo, no porque tuviese cultura. No se medía en ese momento la cultura. Siempre se dejó de lado acá las raíces, las tradiciones por el trabajo. Siempre la gente acá vino a trabajar, no a divertirse, a trabajar. ¿Y existía jerarquía entre trabajos? Siempre. O sea, el patrón, Sí, el empleado sí. y la empleada doméstica, que generalmente era chilena, o cama adentro o afuera. Siempre la chilena picante. Siempre la chilena tenía que ir con el patrón o con los hijos del patrón. Eso siempre fue en todas las casas. Yo, gracias a Dios, mi nana chilena, la Inés, todavía la veo, en el Río Gallego, me viene a ver. Sí. Y ama a mi mamá, mi papá. Mi mamá está muerta, pero mi papá viene a verlo. El marido de ella es como hijo de mi papá, que lo crió porque le pegaba en la casa, entonces se escapaba y se venía a mi casa. Y siempre igual, gente chilena. Sí. Y yo, ya te digo, que te he contado, porque mi amiga es chilena y yo es amor con Chile. Y bueno, la señora que me crió a mí, la nana mía, era chilena, Sí. la Inés. Conocida del barrio y se acercó a tu familia como lo venía contando en esas relaciones que se hacían, ¿no? Sí, que por favor, que venía sin documentos, que yo si le daban una mano. Entonces mi mamá le da trabajo para limpieza y para que me críe a mí, y en eso conoce al de la esquina, que lo echaban de la casa y le pegaban, que mi papá le ayudaba con el trabajo, igual que repartía carne. Entonces se conocieron los dos y se hicieron matrimonio. Entonces ellos toda la vida agradecieron que ellos se conocieron gracias a mi papá y mi mamá. Y hoy él es un gran empresario y él viene y ve a ver a mi papá todo y él es como el padre de él. Nada que ver. La Inés es cochera. Nada, chilena. Bueno, ¿cómo siguió tu vida, o sea, tu vida en relación a esa época de los militares? Sabemos que hablaste del conflicto entre Chile y Argentina y el conflicto de Malvinas. ¿Cómo era percibido ese ambiente, no? Claro, era de ambiente de tristeza, de lástima, de pena, o sea, fue todo lo más oscuro. Triste, ¿no? Hacían festivales de protesta, de lamento. Fueron entre el 82 y 85 fueron años bravos, hasta que más o menos se fue olvidando un poco. ¿Pero el olvido fue algo importante entonces para la comunidad? Y se olvidaron. Lo que pasa es que fue muy manipulado, muy muy agarrado con que los militares estaban borrachos para hacer todo lo que hicieron y todo eso. Y bueno, los chicos eran de acá, eran Malvinas, toda la gente, el despelote, el curro, la gente que se enriqueció, la gente
que llevaba cosas para donar y se las robaban otros. La gente quedó en oro y se quedó sin nada por el conflicto de Malvinas, ¿no? Pero se veía en la calle, sí se veía esa pobreza, se veía esa tristeza en las calles. Tuvo que pasar el olvido para olvidar tanto dolor, ¿no? Sí, fue bravo. ¿Cómo pensás desde ahora ese intento de guerra entre chilenos y argentinos? Lo que pasa, por ahí tengo otra mirada. Mi abuelo, que vino de España, él siempre decía que las guerras las hacían los militares para usar el armamento. O sea, que te quieras o no, la pólvora se vence y hay que usarla. Y tienen que pelear. Un poco para hacer un poco de... Sí, sí. Pero los países no tienen conflicto, o sea, pero tienen que usar las armas, hay que usarlas. Entonces por eso, para mí, ¿no? Por lo que yo vengo de mi familia. ¿El abuelo en qué guerra estuvo involucrado? En la guerra de Melilla, en España. Él se escapa de ahí, entonces él trae con él viene a la Argentina y él lloraba porque bebía en los tachos, bebía pan. Y para ellos el pan era sagrado y acá lo veía en los tachos, en Argentina. Eso veía el de los argentinos. Por eso decían que no sabían lo que era la guerra. Y Chile y Argentina fue nada a comparación de lo que era la guerra en Europa, que mataban a todos y no dejaban a nadie. Sí. Mataban grandes, chicos, mujeres. Bueno, acá más o menos no creo que no fue tanto con Chile. Pero sí hubo pelea. Pero las armas y la tierra. Y lo que pasa siempre, uno se mata por un pedazo de tierra y después nos morimos todos, igual con la tierra no te la llevas. Ni chileno ni argentino. Y vuelvo a repetir, Comodoro está hecho por gente chilena. El resto somos cuentos, portugueses, españoles, polacos. Somos 2 o 3 gatos, el resto es chileno. Hay ferias de colectividades de las cuales yo participo. Y las ferias de colectividades festejamos Noche de San Juan y no van los chilenos porque son latinoamericanos. Vamos los europeos, españoles, portugueses. Y San Juan se festeja igual en Chile. Y no está en la comunidad extranjera porque está discriminado. No están invitados. Besitos a todos, los quiero. Un 2, 3, yo me río, pero bueno, es así. O sea, hoy, año 2025, discriminan a un chileno en la fiesta de San Juan. ¿Por qué? Estamos en 2025, ya pasó, ya no hay guerra y bueno. ¿Qué reflexión haces desde ahora también hacia tu barrio, a ese barrio La Flores en donde te criaste? Y qué bueno que volví a él, que me fui y volví, y es mi barrio y lo quiero y la gente me conoce y me da besos y me saluda, como el gordo de la paloma, bueno, quedé así. Y encantado de estar acá y poder caminar mi barrio, estar acá en el barrio mío, que es mi gente, que yo. Parezco Eva Perón, pero bueno, no. El domingo me puse mi segundo nombre. ¿Qué te gustaría, cómo te gustaría que te conocieran o como que te recuerden los vecinos de tu barrio? Yo ya no sé a esta altura, ¿no? Porque como que me retiré de la movida, de lo que fue la paloma. Pero sí sé que hay una calle que tiene el nombre de Domingo Robledo, que es por el Moure, o extensión 14, por ahí una calle le pusieron. Fue mi hermana, recibió la placa, yo perdón por no estar ahí. Pero hay una calle en Comodoro que tiene el nombre de mi abuelo. Pero bueno, si algún día se puede hacer una plaquita igual en conmemoración a mi familia, estaría encantado. Y que si esa placa estuviera en el barrio sería doblemente gratificante, ¿no? Sí, señor. Porque que esté en otro barrio alejado, escondido el nombre de la calle, es como que también Claro, Domingo falta Robledo, una vuelta. pero en otro lado, o sea, es acá donde estuvo mi abuelo, acá donde hicimos todos nosotros. O sea, que pasaron todas las generaciones, mi abuelo, mis tías, mi mamá, mi papá y yo, que fuimos la última generación. Cuando muere mi abuela, yo ese día bajé la persiana y sentí igual que fue la bajada de todo. Ahí yo bajé el telón. Igual, luego a los 3 años se cerró el negocio, pero ese día que ella fallece fue el último día que la paloma estuvo en pie. Ya de ahí ya fue media paloma, un poquito de paloma y ya voló. Pero
yo no sé si es bueno o malo, pero bueno, yo bajé la persiana y yo sentí que con la se muerte bajaba de el mi telón. abuela ya estaba. Ujú. Ahí fue el final. Ujú. Cerré la puerta y bueno, pero los recuerdo todos divinos, todos. Y me los hace saber la gente, ¿no? Que todo, el hijo de la Pocha, el nieto de Robledo, la gente me conozca. Y bueno, ahora la paloma, recordemos que fue vendida, fue derrumbada. Cuando te enteraste que fue derrumbada o viste las imágenes o viste en directo cómo quedó el lugar, ¿qué sentiste? Bueno, estuve viendo, en principio cuando empezaron a demoler, que no pude mirar, me corrí. Y luego di vuelta la cabeza y dije, gracias Diosito y Señor, porque lo que yo viví ahí no lo va a vivir nadie más. Gracias a ese derrumbe, lo que yo viví no se vive más. Nadie más lo va a vivir. Porque me hubiese dado mucha pena entrar después a un negocio que ya no estaría en mi familia. Entonces así, es el terreno pero no es el lugar. Me quedo más tranquilo. ¿Viste? Tipo medium, ¿no? Sí, sí. Te tiro las cartas y te cobro el tarot. Bueno, queremos darte las gracias, Víctor Barón, Gracias, Barón, por participar de esto. Cristian, igualmente. Y bueno, algún saludo final, algo para los vecinos. Viva Chile y vamos nomás. Yapo y el puro Luchi y el cochayillo. Gracias, vecinos, os quiero. Chica, le mando un saludo a la Violeta Sorrudo, le digo yo. Sí. Que no es sorrudo, Ese rudo. es sorrudo. Y a la mamá de Cristian que fue conmigo al colegio. Divina, corazón, tenía un hijo divino que hicimos una entrevista chévere. Y bueno, un beso, chicas, y nos vemos prontito. Vamos a ver si nos podemos juntar a una comida todos. Y bueno, un beso, os quiero. Patria son mis Gracias. hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra.